Al decirles buenas tardes, ponemos la imagen del presidente de la República, Alberto Fernández, a propósito de su viaje y de las horas tan importantes que ha vivido desde el viernes a esta fecha, en medio de todas las discusiones que ha generado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la partida hacia Rusia y China, también Barbados, para vivir la experiencia tan necesaria de que estos países de nuestra América Latina se acostumbren a no vivir siendo nada más que el patio trasero de los Estados Unidos, a ser partícipes de relaciones intensas, todo lo que se pueda con las grandes potencias, pero con todas, no con una en especial, que esclaviza, que hostiga, que persigue y que tanto, pero tanto daño le ha hecho a la Argentina. Cada vez que hablamos de los que han entregado el país, tenemos que pensar en que este hombre tuvo que acordar con el Fondo Monetario Internacional que tiene detrás a los Estados Unidos. Los Estados Unidos tuvo que ver con la guerra de Malvinas, tuvo que ver con el triunfo de los ingleses en esa guerra tremenda. Estados Unidos está detrás de los golpes de Estado. Estados Unidos ha sido, con su comportamiento hacia afuera, hacia nuestra América Latina, una verdadera desgracia. Entonces, ¿por qué no tomar contacto con Rusia, con China? Con Rusia, con China y con Estados Unidos, no hay por qué perderlos de vista. Pero los cipayos de aquí solamente quieren relación con los Estados Unidos. Ojalá que Alberto Fernández aproveche muy bien este viaje. Este viaje que tiene que ver con uno de los grandes del mundo, que es bueno. Yo no pondría nada en el fuego de mi persona para defender a la Unión Soviética, que además es un país también del liberalismo. Es capitalismo de Estado. Finalmente es capitalismo. Y que cree que tiene un área del mundo que le pertenece. El patio de atrás vendría a ser Ucrania, vendría a ser Bielorrusia, como antes, cuando era Unión Soviética, lo eran varios países más. Ellos piensan el mundo también con un criterio imperial. Han tenido y quieren mantener la influencia de su imperio, como Estados Unidos, con Venezuela, con Cuba, con nosotros, con cada uno de estos países, que si no obedecen los dictados de Estados Unidos, le va un golpe de Estado. Tanto es así que si no hubo golpe de Estado en los Estados Unidos fue porque no tienen una embajada de Estados Unidos adentro del país. Porque si no, lo de Trump directamente hubiera funcionado como un golpe de Estado. También lo pudieron haber padecido ellos. Quiere decir que el viaje del presidente, si lo aprovecha, y no vemos ninguna razón para que así no sea, puede ser muy interesante. Es un viaje de negocios, un viaje para estrechar lazos. Rusia se portó muy bien con la Argentina con el tema de la Sputnik. La Sputnik P fue lo primero que tuvo la Argentina. Por supuesto que aquí hubo quienes no querían que entrara a nombre de los Estados Unidos, que no quiere saber nada con la Sputnik B. Porque quiere que le compren la Pfizer, porque ese es negocio para los Estados Unidos y porque no quiere ningún tipo de influencia de los rusos en nuestra área. Y lo mismo la Sinopharm, lo mismo China. ¿Qué hacen esos países acá? Si esto es nuestro. Y somos nosotros los que somos de ellos. Una manera de no serlo de una forma tan aviesa y tan costosa es que al presidente le vaya bien en esta gira que está comenzando, empezando por Rusia y terminándola en China. Mientras tanto, vemos a Alberto Fernández en días de mucha preocupación, de discusiones internas seguramente, tuvo que acordar con el Fondo Monetario Internacional, es decir, actuando de presidente. Del otro lado, el hombre que generó toda esta desgraciada situación que vive la Argentina con la deuda, ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué es de la vida de Macri? Ahí está, en ese paisaje lunar, un hombre que vive en la luna. Ahí está Mauricio Macri, otra vez hablando de dar clases en los Estados Unidos, un curso de liderazgo en la Universidad de Florida. Durante un semestre, el expresidente dará una clase llamada ¿Cómo liderar el cambio? Les va a explicar cómo lideró el cambio en la Argentina. Ni siquiera es un impedimento el hecho de haber fracasado, como ocurrió en el manejo del gobierno. Igual va a disertar sobre cómo dar un cambio. Algún alumno va a levantar la mano y le preguntará, usted está dando un cambio, liderando un cambio para mal, ¿verdad? Porque para bien no le salió. Nada de lo que ocurrió con usted, según tenemos entendido en la Argentina, le ha salido de la mejor manera. Bueno, ahí tenemos a Duhovne, que reapareció este fin de semana con toda su cara de Duhovne, para decir que es un desastre como está la Argentina ahora. Ni hablar de cómo la dejaron ellos, por supuesto, sin pandemia. Ese hombrecito pequeño que sonríe
que cuando invitó a cenar a su casa a Christine Lagarde le pasó la cuenta al Estado Nacional porque ni siquiera tuvo el decoro de que ya que era su casa, pagar él mismo la cena. Este señor que tuvo que darle explicaciones a Christine Lagarde por qué no había ni una mujer en el momento en el que se reunían con ellos, es decir, le pasó la factura de no tener un cupo femenino en el acompañamiento, eran todo un grupo de hombres, todos inútiles, que iban a hablar con ella a hacer realidad el tristísimo préstamo que la Argentina contrajo con el Fondo Monetario Internacional. Dejó los peores datos de la economía sin pandemia, dejó los peores datos en cuanto a salario, a empleo, a inversión. No le salió una. No le podía salir. Era un muchacho que tomaba whisky en los programas de Mañeto a la medianoche. Movía muy bien el vaso, porque era un avisador, por otra parte. Ni siquiera sé si toma whisky. No lo quiero acusar de alguien vinculado a una cuestión alcohólica, porque no lo sé. Era seguramente un auspiciante que tenían, y ahí movía el vaso de whisky. Y un día lo vimos cruzar la calle con Mañeto de la mano para ocupar el Ministerio de Economía de la República Argentina, nada menos. Bueno, habló este fin de semana, seguramente con Federico Ferro, nuestro guía. Vamos a tener algún tramo de lo que él dijo y también lo vamos a tener en la columna. Y me mira, antes de su saludo, Lautaro Mailén, como diciendo, habla conmigo, que yo lo tengo. Muy buenas tardes, Lautaro. ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Sí, vamos a seguir analizando todas las repercusiones en relación al principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como complemento del análisis que va a hacer Rosalía, y por supuesto tenemos lo de Nicolás Dujovne. Víctor Hugo, también déjame vender que en algún momento del programa vamos a ver qué dicen los vecinos del complejo Cumelén, donde se encuentra Mauricio Macri, porque no están muy de acuerdo que se use como roscódromo. El saludo ahora, enseguida volvemos, por supuesto, al tema del Fondo Monetario Internacional y el acuerdo, y con una verdadera especialista. Pero vamos a estar antes hablando de lo de mañana, que es muy importante. Es el pueblo diciéndole a la desgraciadísima integración de la Corte Suprema de Justicia, basta. Basta, por favor. Si fuera posible, basta de ustedes. Pero si no, basta del desfalco que han cometido contra el Estado de Derecho en la República Argentina. Mañana es la marcha. ¿Usted va a estar? Uno por pudor no puede participar de hechos multitudinarios, pero vamos a estar con todo nuestro corazón, porque mire que hemos hablado de la bochornosa, desvergonzada, inútil Corte Suprema de Justicia, que si no fuera su pertenencia al establishment, además tendríamos que hablar de lo muy mal que ha trabajado en los términos estrictos del trabajo jurídico. Pero mucho mejor que de esto y de esa invitación, habla el doctor Darío Villarruel. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Y justo mañana comienza la actividad judicial. Mire justo la fecha de la marcha. Y lo bueno que la marcha ha crecido en la convocatoria de cada ciudadano, desde su corazón y su sentimiento acerca de lo que ha pasado en los 4 años de Macri y los 2 de Alberto Fernández, porque nada cambió en el servicio del Poder Judicial. Por eso que La Nación, Clarín, Infobae pusiesen en tus tapas ayer críticas a la marcha, habla de que el pueblo tiene razón. ¿Por qué tiene razón, Víctor Hugo? Porque cuando Alberto Fernández ganó las elecciones y se presentó a dar su discurso en el Congreso, ¿de qué habló? Del sótano del Poder Judicial, de que había que hacer algo, de que había que cambiarlo. Y la gente lo tomó y la gente lo votó. Y por eso mañana quien sale es la ciudadanía. No importa quién convoca. Si usted ve las redes sociales, va Juan, va Pedro, va José, va cualquiera que quiere reivindicar un mejor servicio de justicia. Más allá de cualquier cuestión ideológica, servicio de justicia es para vos, que te echan del laburo. Para vos que tenés una sociedad y la justicia no te resuelve. Para vos que tenés un recurso de queja y la Corte lo tiene 5 años y por ahí estás detenido. Para vos que por ahí tenés un problema familiar con una sucesión y la justicia tarda años para resolver. No funciona el servicio de justicia, no importa estar de un lado o del otro. El tema es que el Poder Judicial tiene que dar servicio al pueblo y hoy no lo está dando. ¿Sabe quién va a la marcha? La gente de Iron Mountain. Después vamos a hablar de la película que estrenan esta semana. Por supuesto que la Corte Suprema de Justicia también está involucrada en el desastre de justicia que significa lo de Iron Mountain. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, genera dudas en uno mismo. ¿Cuándo va a venir el tiempo de la épica? ¿Cuándo vamos a poder gritar nuestros principios y sacarlos a flote? ¿Cuándo dejan de ganar los malos? ¿Cuándo dejan de ganar los que no tienen ningún inconveniente en mandar 2 tipos
dos tipejos a la Corte Suprema de Justicia, mientras los demás no se animan a poner en libertad a Milagro Sala por cuestiones de esencia republicana, pero a ellos la República no les importa demasiado. ¿Cuándo vamos a tener ese sentido épico? Y es muy difícil, pero mucho más todavía, cuando hablábamos en este terreno del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque la única variante posible era el default. Este es el verdadero drama. Vamos a empezar, Rosalía, nuestro recorrido escuchando a un hombre muy respetable, como Claudio Lozano, que no está para nada de acuerdo con el acuerdo. Estamos de alguna manera validando, legitimando la deuda tomada por el macrismo. Es decir, hay todo un conjunto de cuestiones que la Argentina tendría que haber hecho cuestionando este acuerdo, cosa que por otro lado era el planteo que vino haciendo políticamente el Frente de Todos desde un comienzo, pero no se tomaron ni se accionó política y jurídicamente, ni se tomaron los instrumentos legales que correspondían para que esto tuviera efectos concretos. Todo respeto por Claudio Lozano, coherente, con una visión que en lo emocional nos toca de cerca, porque claro que esta es una deuda que es una vergüenza y por lo tanto es ilegítima, pero declararla ilegal no hay antecedentes, no hay dónde declararla ilegal, mucho menos siendo una deuda con el Fondo Monetario Internacional que la Argentina integra. Es decir, imposible pensar en que dijéramos la deuda es ilegal y no la pagamos. El costo hubiera sido terrorífico. Y esto es lo que aquellos que en el primer momento fuimos visitados por un desencanto que nos recorría de pies a cabeza, quisimos ir entendiendo. Lozano tiene razón en la cuestión de fondo, pero en lo particular en que esta deuda tendría que ser declarada ilegal. Internacionalmente es imposible. Y en lo local, aquellos juicios que se empezaron están en camino, están en curso. Después veremos qué hace la justicia con esto. Sí, además algo importante de resaltar, no solo la deuda, digamos, con el FMI, era necesario este acuerdo para generar estabilidad macroeconómica en el mercado interno, ¿no?, en la Argentina, sino algo que reveló el presidente. No se podía avanzar en los acuerdos que la Argentina va a firmar esta semana con China, vitales para generar empleo en la Argentina y más exportación, si no había acuerdo previo con el FMI. Se lo exigía Rusia, se lo exigía China y también se lo exigía la banca europea, que ahora va a hacer una inversión importante para ayudar en las inundaciones en el interior de la Argentina. Entonces, sin acuerdo del FMI no llegaba toda esta ayuda. Ese sentimiento que dice Víctor Hugo, que recorre a mucha gente, tiene que ver con el responsable, con Mauricio Macri. Y también lo relaciono con la marcha. Hace más de un año que también Alberto Fernández querelló criminalmente a Mauricio Macri, a Duhovne y a todo el equipo económico por incumplimientos de deberes de funcionario público, malversación de caudales, administración fraudulenta por 44.700 millones de dólares. Entonces, lo que quiere ver la gente, más allá de aceptar, es que pase algo con los responsables. Y eso está en manos ¿de quién? Del Poder Judicial de la Nación. Vamos a tomar contacto con una nota del Washington Post. El Washington Post dice que la Argentina es adicta a la deuda. Duro análisis del Washington Post, dice Clarín. Por supuesto lo hace con su criterio mafioso de siempre, porque señala que esto ocurre tras el acuerdo. Hay otro título que habla de esto, pero quedémonos con este por ahora. Duro análisis del Washington Post. Argentina es un país adicto a la deuda y el FMI es su dealer. Bueno, quiero decir que el Washington Post no dice aquí toda la verdad. Es cierto que los gobiernos neoliberales de la Argentina son adictos a la deuda. Los gobiernos que defiende la mafia de Clarín son adictos a la deuda. Usted recuerda la dictadura, primera deuda importante. La primera que se tomó de todas a la salida de la revolución fusiladora del 55. Pero la más importante, pasándola de 7.000 a 42.000 millones, la dictadura 76-83 en la República Argentina. Después, los 90, después de la Rúa. ¿Quiénes, sino gobiernos neoliberales, tomaron deuda? ¿Y quiénes la pagaron? Siempre vinieron los gobiernos populares a pagar la deuda. Por lo tanto, lo que dice el Washington Post es una vergüenza de desinformación o de mala fe. Sí, es verdad,
una parte de la Argentina, la neoliberal, la que solamente cree en las deudas porque ellos están metidos en ese mundo de deudas, es adicta. Hay otra que es adicta a pagarlas. Y esa adicción a pagar las deudas, de esa adicción, es víctima de este gobierno ahora. Tiene que pagar la deuda, porque la adicción es cumplir con la continuidad jurídica que tiene el país. Lamentablemente, no hay caminos a recorrer, por eso nos permitíamos discrepar con alguien a quien tanto respetamos como Claudio Lozano en cuanto a la posibilidad de declarar ilegal la deuda. Eso no existe. Por eso es que se permiten venir y prestar, incitar al préstamo. Cuando ocurrió lo de Allende en Chile, cuando dan el golpe de Estado, era porque estaban llenos de dinero y no sabían qué hacer con ese dinero. Basta de fábricas, basta de inversión seria, productiva y de dar trabajo. Vamos a los bonos, vamos a los papeles. Y por eso empezaron con la historia de la deuda. Y para que los países tomaran deuda, era imprescindible el golpe neoliberal que hemos tenido. Bueno, después les vamos a mostrar en la columna un collage de lo que ha sido la reacción en la Argentina de todos los medios, tomando nota de esto que dice el Washington Post. Espero que alguno se anime a decir, esto es cierto, pero nada más que para una parte de la Argentina. La Argentina neoliberal y vendepatria. Seguimos analizando y repasando repercusiones en relación al principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Habló el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que dijo que había solamente un par de escarbadientes usados para dar pelea y que se pudo dar una pelea fenomenal con lo que había. Entendemos que están dadas las condiciones, que con todo lo que teníamos para pelear en esto, que eran un par de escarbadientes usados y nada más que eso, se dio una pelea fenomenal y se conquistó lo que se pudo. No van por los dineros de los jubilados, no van por los derechos de los trabajadores, no van por las posibilidades de generar riqueza, que es nuestra salida definitiva, no van por frenarnos en términos de las exportaciones, que son las que tienen que multiplicarse varias veces para que puedan ser las que generen esa riqueza y que de esa riqueza surja un gap inmenso de 5.000 millones para ir pagando una parte de lo que te debe. Y bueno, yo lo siento de esa manera. Entonces los que se sienten impacientes, pónganse a laburar, muchachos, vamos a ver si la sacamos entre todos, porque no sale de otra manera. Y totalmente de acuerdo, Rosalía, pero con un detalle que duele mucho y que no se puede pasar por alto. Más de 100 tipos del Fondo Monetario Internacional estarán metidos en nuestra vida. 100, 150, a los que hay que darles de comer, mantenerlos, tenerlos en buenos hoteles, en grandes departamentos, un costo fabuloso. Pero además están aquí digitando todo. Van a estar cerca de Martín Guzmán, van a estar cerca del ministro Culfas, van a estar en la AFIP, van a estar en todos los sitios, se te pueden ocurrir muchos más en Rosalía. Y eso no es bueno, eso no es grato, eso no es soberano, eso no es lo que uno sueña. Por eso es que está muy bien el gobierno cuando dice nada para festejar. En efecto, nada para festejar. Definitivamente, eso hay que resaltarlo. Si bien el gobierno logró imponer sus metas más macroeconómicas, durante 2 años y medio va a tener, como dice Víctor Hugo, la supervisión del FMI. Va a estar discutiendo, negociando con el FMI. No vaya a ser que la Argentina tenga un retraso, no pueda cumplir con una meta. No va a tener la soberanía y la autonomía de decidir hacer lo que quiere. Va a tener que resolverlo con el FMI. Ellos van a tener un fajo de billetes. ¿Cuánto tienen que pagar? 5.000 millones. Y los van a mostrar. Aquí están los 5.000 millones. Ahora cuéntenme qué es lo que han hecho. Muéstrenme los papeles. No es grato para nada que sea la única salida, porque la otra, había una sola salida más. Ni siquiera teníamos la chance de ver varias cartas sobre la mesa. Era una o la otra. Y había que elegir el mal menor. Y por ahí andamos, Lautaro. Sí, reaparecen los exministros del gobierno de Mauricio Macri. En este caso vamos a ver lo que dijo Hernán Lacunza, que por supuesto se manifestó a través de una metáfora como es imprescindible, ¿no? Tener acostumbrados. Sí, Víctor Hugo, es imprescindible. Y dijo Lacunza, dijo sobre la negociación con el Fondo Monetario, el gobierno jugó al fleje con 45 millones de pasajeros atrás. El exministro de Hacienda y Finanzas se refirió al principio de entendimiento con el organismo multilateral. No tendríamos que haber llegado a la instancia de estar al borde del precipicio. Bueno, lo normal es pagar, sostuvo. La metáfora de Lacunza, que es bien modesta, por cierto, está mal, porque los que juegan al fleje son los buenos. Claro. Nadal juega al fleje, Djokovic juega a los flejes.
Los buenos juegan al fleje. Los demás tiran la pelotita al medio. No sirve como metáfora. Y además no es cierto. La Argentina jugó hasta último momento la partida de póker en la que estuvo día por día metiéndose en los papeles, en la letra que esperemos nos dé plena satisfacción, por lo menos en lo que de satisfactorio pueda tener el acuerdo, tratando de sacar todo tipo de ventajas. Las ventajas posibles, las ventajas que tienen que ver con, bueno, pero no vamos a hacer reforma previsional, no vamos a hacer reforma laboral. Bueno, reforma laboral tampoco. Y así consiguieron muchísimo de cosas que van a estar como estaban hasta ahora y que solo pueden cambiar si toda la economía se volviese un mamarracho, ya no solamente insostenible frente al Fondo Monetario Internacional, sino insostenible frente a la propia visión de los argentinos. Definitivamente. No sirve esa metáfora, decías vos, Víctor Hugo, pero hay otra metáfora. No te puedo creer. Acusa ¿Cómo te dentro vas a equivocar en de la la misma metáfora? nota, a ver si esta aplica. Vamos a leerla en la siguiente instancia. ¿O es esta? Sí, es esta. A ver, tenemos un... ¿Es de la CUNSA? Es de la CUNSA, estaba en la misma que nota. pusimos, nos adelantamos a Lujov. Ahí está, ahí tenemos. El economista advirtió, la lectura es que por primera vez hay un mapa de dónde queremos ir en materia fiscal y monetaria que hasta ahora no estaba. Lo que no hay todavía es el plan de vuelo para recorrer ese mapa. Bueno, recordemos que la titular del PRO, Patricia Bullrich, dijo algo parecido. Salió el avión, pero todavía no hay plan de vuelo. Por supuesto, esto también es lo que dice en la CUNSA. En la columna les vamos a mostrar que justamente donde fallan en la apreciación es que no hay plan de vuelo. En este momento, la inversión marca récords. La actividad industrial, hay que remontarse a 2008 o 2012 o 2016 en algunos casos para encontrar parangones de lo que está ocurriendo en estos momentos. El empleo está 0,7, arriba de cómo estaba con el macrismo sin pandemia. Hay un plan de vuelo, hay una idea de crecimiento y se está dando. El último año, el 2021, Rosalía, fue un buen año. Fue un buenísimo año que superó todas las proyecciones del FMI, de las consultoras, hablaban de 5% de crecimiento. No sé si recordás, Víctor Hugo, que decían, nos va a llevar 2 y 3 años recuperar toda la pérdida, la caída del 10% de 2020. ¿En cuánto lo recuperamos? En solo un año. No solo eso, fue el único país del mundo que tuvo un crecimiento y una recuperación tan rápida en solo un año. Lo decías, Víctor Hugo, en el inicio del programa, reapareció Duhovne. ¿Quieren ver si hizo autocrítica por haber tomado la deuda más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional? Bueno, vamos a ver qué dijo Nicolás Duhovne. Nicolás Duhovne no se arrepiente de haber acudido al Fondo Monetario Internacional y pidió una reforma laboral, previsional y tributaria. Todo lo que, algo de lo que se logró no firmar justamente en este caso, es lo que pide Duhovne. El rumbo era el adecuado, dice Duhovne, que firmó el acuerdo con el organismo de crédito durante el gobierno de Mauricio Macri y que habló del actual entendimiento como un primer paso muy preliminar. Esto es lo que ya está cuestionando acá Duhovne del acuerdo, el principio de acuerdo que se logró con el Fondo Monetario Internacional. Qué personajes que son, qué vergüenza ajena que provocan. Ira Duhovne siempre, ya no. ¿No? No. Yo no puedo creerlo. Porque son un mamarracho. La CUNSA con sus metáforas. Ahora juegan demasiado al fleje. Duhovne diciendo era el rumbo adecuado. Los hemos cansado mostrándole los números. Pero ¿quién puede afirmar desde lo que pasó en el gobierno neoliberal que tenían un rumbo adecuado? ¿Adecuado a qué? ¿En qué lugar? Qué vergüenza que son. Porque ni siquiera tienen el decoro de desaparecer. También nosotros tenemos culpa, porque está bien que lo haga una radio que es de ellos, pero después nosotros también lo tomamos. Uno se tienta, de verdad. ¿Por qué se prestan? Son personajes lindos para reír un poco. Mire, uno se va distendiendo. Pone un poquito de la CUNSA, un Duhovne. Después le pone un poquitito de Pichetto y revuelve y le va saliendo un cóctel que es una maravilla, por lo menos para sonreír y no amargarse tanto con lo que esta gente le hizo de daño a la República Argentina. Ahora, Víctor Hugo, el tema de que sea la Nación quien publica y que no haya repregunta o comentario de lo que dice, tiene que ver también con el statu quo de los medios de comunicación a la hora de seguir defendiendo a estas personas que dejaron el país como está.
Y además, escuchaba plan de vuelo. Patricia Bullrich lo dijo también, ¿no? Sí. Y todo tiene que ver con todo. ¿Se acuerdan que cuando empezó la persecución, hoy estoy con el tema de la justicia porque tiene que ver, detuvieron a Lázaro Báez porque dijeron que no tenía plan de vuelo? Y Patricia Bullrich fue la que le dijo a la estación de avión que, ojo, que Lázaro Báez no tiene plan de vuelo. Y el que le creyó fue el enorme inútil de Casanelo, que siempre me pregunto cómo hace para dormir todas las noches de su vida con alguien que no tendría que estar preso metido en la cárcel, porque Casanelo es el primero que tendría que haber razonado lo que vos estás diciéndole a la audiencia, que piense que un hombre que anunciaba su plan de vuelo se lo llevaron preso porque se podía fugar y avisó a dónde iba. Venía a declarar. No, es una... Por eso digo, todo tiene que ver con todo. Son tragedias esas, pero es verdad lo que decís. Fue Bullrich la que empezó porque habló con alguien, dijo ella, de donde había salido el vuelo, dice, ahí no tenían el plan de vuelo, mirá si va a salir un avión sin plan de vuelo. ¿Y qué pasó después? Convocaron a todos los medios al lugar donde llegaba Lázaro Báez, con lo cual todo tiene que ver con todo. Y Víctor Hugo también todo tiene que ver con todo, porque Clarín puso a un ministro de Economía y también puso a 2 miembros de la Corte. ¿Qué más le faltaba poner a Clarín durante el gobierno de Macri? Repasamos ahora lo que dijo el diputado del PRO, Fernando Iglesias, en su cuenta de Twitter sobre el acuerdo, el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El mismo Fondo Monetario Internacional que en 2001 volteó de la Rúa y en 2019 estranguló a Macri, le tira un salvavidas a este gobierno indecente. Bueno, es interesante. Marcos Buscaglia, y está citando justamente Víctor Hugo una nota de La Nación de Buscaglia que dice, ya no quedan dudas, el Fondo Monetario es peronista. Bueno, hay que decir que es el apoyo más estupendo que ha tenido el gobierno de parte del diputado Iglesias. Veámoslo otra vez, este tuit, porque el Fondo Monetario Internacional voltea a gobierno finalmente según su criterio. Lo estranguló a Macri, prestándole 44.000 millones de dólares después de lo que Macri había pedido con sus ministros a los privados. Y le tira un salvavidas a este gobierno indecente. Quiero decir que, según él, el gobierno tiene un salvavidas y el salvavidas es el acuerdo. Es decir, para la mirada del gobierno, Fernando Iglesias esta vez estuvo como nunca a favor, ¿o no? Sí, a ver, hay que decir algo importante. ¿Por qué el acuerdo, el gobierno lo celebra mucho? Porque logró justamente que no imponga siempre lo que exige un plan de facilidades extendida. Reforma previsional, que es privatizar las jubilaciones. Y reforma laboral, ¿qué es? Es flexibilización laboral, muy negativo para todos los argentinos, No, si ni el hablar fondo, del crecimiento. El fondo va a pedir una reforma laboral para aumentar automáticamente los salarios un 100% cada fin de año. Por supuesto que la reforma significa eso que nos dice Rosalía Constantino. Es ni más ni menos que achicar el mundo del trabajo, que te puedan despedir como un perro, que las paritarias no existan. ¿Qué es esto de estar discutiendo con los muchachos que nos representan todos los días lo que vamos a ganar? Que vengan de a uno, solitos, como van los trabajadores informales, lamentablemente, y eso, no digo se paga porque es injusto, ellos no son trabajadores informales en general porque les dé placer, sino porque no tienen más remedio, pero así quedan al descubierto, quedan a la intemperie. Ahí está la fotografía de Macri y Bullrich que mencionabas, me parece, Lauti. Sí, Víctor Hugo, Patricia Bullrich se encuentra en Cumberland ahora con Mauricio Macri, lo tuiteó hace 4 minutos, dijo, compartimos con Mauricio Macri en Villa La Angostura nuestra preocupación por la falta de rumbo del país. Se juntaron en Cumberland los dos para decir que el país no tiene rumbo. Vamos a trabajar con todos los referentes de Juntos por el Cambio. Nuestra premisa es clara, 2022 es un año para afianzar nuestro vínculo con la sociedad y no para pensar en candidaturas. Atención que acá hay un claro mensaje a Horacio Rodríguez Larreta, que ya está armando su equipo nacional de cara al 2023. Pero no están muy contentos en Cumberland, Víctor Hugo, con estas reuniones que se están desarrollando a partir de las invitaciones de Mauricio Macri. Mirá lo que pone el diario de La Nación. Solo en off, vecinos de Cumberland molestos con la sucursal macrista. Por lo bajo, los veraneantes afirman que Cumberland es un lugar de descanso sin identificación política y van incluso más allá. Afirman que tanta rosca veraniega no deja bien parado a Cumberland en la comunidad de Villa La Angostura y no es bueno que se lo perciba como una sucursal de Juntos por el Cambio durante el verano. Esta nota, Víctor Hugo, se escribió antes de la visita de Patricia
Bullrich a Mauricio Macri, que sucedió hace unos minutos. Recordemos también que estuvo Mauricio Macri en principio con algunos legisladores de Juntos por el Cambio, y también estuvo Horacio Rodríguez Larreta hace unos días en Cumelén con Mauricio Macri. No están tan contentos los vecinos de Cumelén. Esta noche entonces, a la hora 20, el minuto 1, con Gustavo Silvestre, Alberto Fernández, el presidente de la República. Y aquí tenemos algo, lo que les va a contar Darío es un aprendizaje más. Todos los días estamos aprendiendo algo de la... Por supuesto que tendríamos que vivir billones de años para aprender todo lo que hay para aprender e igualmente estaríamos en desventaja. Pero el ejercicio periodístico nos lleva a un entrenamiento que, sin embargo, siempre tiene sorpresas. Tiene que ver con el crimen de Lucas González. Obviamente ya hay varios detenidos, pero en su momento hubo 2 mujeres policías liberadas por la Cámara del Crimen luego de la apelación. Fueron Lorena Paola Miño y Micaela Soledad Fariña. Fueron liberadas porque faltaban pruebas para acreditar su participación. El fiscal, el doctor Leonel Gómez Barbera, había pedido una pericia muy específica que tiene que ver con la participación de perros. Usted vio los perros que van y actúan en el lugar, y también de técnicos de la policía, en aquel momento de gendarmería. Los técnicos y los perros recogieron a su manera lo que tiene que ver con lo que había que analizar. Tardó todo este tiempo el análisis y el resultado es que del ADN que se había extraído a las 2 mujeres coincide con el olor y el tacto que había en el arma plantada para justificar el accionar de los policías detenidos. Ellas tuvieron el arma en sus manos. Exactamente, ellas negaban. Ellas decían que fueron al lugar, que los llamaron, que no sabían lo que sucedía, pero ellas fueron parte de haber tenido contacto con el arma, que primero no estaba, porque claro, al primer momento no estaba, y después cuando llegaron ellas... ¿Cómo será la prueba, Darío, de los perros interviniendo? Olfateando primero. Olfateando, sí, reconociendo un olor y otro, ¿no? Con el ADN de las víctimas con una prenda. Es todo muy científico. Me dice el fiscal, que es el doctor Leonel Gómez Barbera, que todavía ¿Es Barbera falta una parte. o Barbella? Barbera. ¿Sí? Sí, a ver, si no me equivoco yo, ¿tenés razón vos? No. Porque ya una vez me corrigió el doctor que nos está mirando, aviso. Barbera. Bien. Gómez Barbera. Que, no quiero decirlo, pero lo digo, él era un fiscal federal. En su momento fue trasladado porque tuvo el tupé de haber pedido la indagatoria de Héctor Mañeto en la causa Papel Prensa. Entonces, que se olvide. No, pero es muy interesante. Dicho con la mayor seriedad, un fiscal que manda 14 policías presos es impresionante. Y además descubre todo, nene. Creo que habla de una idoneidad, de una gran personalidad, pero también de una capacidad de trabajo enorme, Darío. Esto que vos contás ahora, que es una especie de corolario de todo lo que ha venido haciendo, con la policía, con todos los argumentos y artimañas y artilugios que puede manejar la policía por oficio, por experiencia. El ser humano trata siempre de salvarse, haya hecho lo que haya hecho. Y aquí hay quienes tienen una responsabilidad bastante menor que la de los directamente asesinos, pero quisieron cubrirlos porque son quizás parte de lo mismo. Es la misma esencia de todo. 14. Esto es mucha investigación, esto es mucho trabajo, esto es mucha capacidad y mucha valentía. 14 policías con mucho contacto por todos lados. Comisarios. Comisarios. Subcomisarios. 4 comisarios. 4 comisarios, subcomisarios y altos cargos. A mí me vino bien poder decir esto porque hace días que pensé qué admirable lo de este fiscal. Y un dato, el tema de la investigación criminal, cómo avanza, ¿no? Es un tema que, como lo sorprende a Víctor Hugo, a mí también me sorprende. Yo soy abogado, soy penalista, y el tema de los perros, de encontrar huellas en un arma para acreditar que realmente ellas tuvieron que ver, la verdad, es muy importante, y por eso la ciencia del derecho a la hora del derecho penal es muy importante. Comunicado de la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos. Ya le digo cuál es la noticia. Máximo Kirchner deja la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos. He tomado la decisión de no continuar a cargo
de la presidencia del bloque de diputados. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, llevada adelante exclusivamente por el Gabinete Económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado. Permaneceré dentro del bloque para facilitar la tarea del presidente y su entorno. Es mejor dar un paso al costado para que de esa manera él pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no solo en lo inmediato, sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023, desde el día en que, en el año 2018, Mauricio Macri trajo de regreso a la Argentina al Fondo Monetario Internacional, a quien Néstor Kirchner, a través de la cancelación histórica de una deuda de 9.800 millones de dólares, lograra desterrar de nuestro país por ser el detonante clave en cada crisis económica desde la vuelta de la democracia y cuyo símbolo más elocuente fue la crisis del año 2001, sabíamos que este sería el problema más grande para la Argentina. Sobre todo por la magnitud y excepcionalidad del préstamo que alcanzara los 57.000 millones de dólares, 6 veces el monto cancelado en el año 2005, y del cual se desembolsaron 44.500 millones, perdonando además todos y cada uno de los incumplimientos del gobierno de Macri y violando su propio estatuto constitutivo. Macri tenía que ganar la elección. No aspiro a una solución mágica, solo a una solución racional. Para algunos, señalar y proponer corregir los errores y abusos del FMI que nunca perjudican al organismo y su burocracia es una irresponsabilidad. Para mí lo irracional e inhumano es no hacerlo. Al fin y al cabo, el FMI demuestra que lo importante no son las razones, ya que solo se trata de fuerza. Quizás su nombre debiera ser Fuerza Monetaria Internacional. Y como veo que siempre se interesan por los gastos, podrían ahorrar en economistas caros, ya que para hacer lo que hacen solo basta con gente que sepa apretar, prometiendo el infierno si no se hace lo que ellos quieren. Y si algunos dudan de mi nivel de pragmatismo, les recuerdo que como jefe de bloque acompañé la sanción de la ley que aprobó la reestructuración de la deuda privada en moneda extranjera, sin quita de capital, pero con quita de intereses, realizada por el gobierno en el año 2020, a pesar de estar en profundo desacuerdo con alguno de sus artículos. Comprendí el contexto y arreciaba la pandemia. Dejé los prejuicios de lado y también los agravios recibidos para conformar el frente de todos, no así las convicciones. No lamento haber brindado un trato que no fue recíproco. Entendí desde el momento en que Cristina Fernández de Kirchner nos dio la instrucción de construir el frente de todos, que lo sucedido hasta su conformación no podía obturar lo que vendría. Lamentablemente fui uno de los pocos que actuó de esa manera. Sería más incorrecto aferrarse a la presidencia del bloque cuando no se puede acompañar un proyecto de una centralidad tan decisiva en términos del presente y los años que vendrán. Algunos se preguntarán qué opción ofrezco. En principio, llamar a las cosas por su nombre, no hablar de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos hablar de beneficios. La realidad es dura. Vi al presidente Kirchner quemar su vida en este tipo de situaciones. En la cena de fin de años realizada en la Quinta de Olivos, cada uno de los integrantes del bloque, así como el presidente de la Nación, me pudieron escuchar cuando aseguré que cualquiera de mis compañeros y compañeras podía hacerse cargo de mi lugar. Asimismo, ningún diputado ni diputada de nuestro bloque recibió una instrucción para expresarse en contra de la imposición del fondo. Es cierto también que no recibieron una instrucción para hacerlo en su favor, y es por ello mismo que decido liberar al presidente para que no se sienta presionado. Como tantas otras veces,
ha hecho trascender su entorno. Presionar, no. Eso lo hace el Fondo Monetario Internacional. Agradezco a cada compañero y compañera el trabajo realizado. La ley de fuego, el aporte solidario, etiquetado frontal, ley de cupo trans, ley de teletrabajo, la ley de zona fría, ley de personas en situación de calle, fondo Preimba, equidad en medios y otras tantas que buscaron cumplir, en parte, demandas y necesidades de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Muchas de ellas en acuerdo con diferentes bloques y otras no, como es lógico en democracia, y otras, como fue recientemente en bienes personales, de vital importancia para el gobierno, que se logró por el trabajo de acuerdos realizados en la Cámara de Diputados. Seguiré trabajando, como lo hice hasta ahora, con una agenda que incluya leyes como humedales, producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial, acceso a la tierra, envase, fomento al desarrollo agroindustrial federal e inclusivo y promoción de la industria automotriz. Agradezco también a los presidentes de los demás bloques, con quienes hemos discutido fuerte, pero siempre sin faltarnos el respeto y de quienes aprendí mucho. Entre otras cosas, el lamentarse por no haber levantado su voz cuando no estaban de acuerdo en temas de extrema centralidad promovidos por su propio gobierno. Por comprensión histórica, por mandato popular y por decisión política, mi postura no busca señalar a quienes acompañan de manera crítica o directamente festejan, como he leído. Ojalá todo salga en los próximos años como el sistema político, económico y mediático argentino promete, y mis palabras sean las de alguien que en base a la experiencia histórica solo se equivocó y no hizo otra cosa que dejar un lugar para seguir ayudando. No busco estar a la izquierda ni mucho menos a la derecha de nadie, categorías que ya no alcanzan para explicar la realidad. Abrazo muy fuerte a todas mis compañeras y compañeros y a cada argentino y argentina con quienes, voten como voten, compartimos el mismo suelo y la misma bandera. La repercusión, naturalmente, más fuerte de lo que sucedió el viernes. Comprensible por la postura histórica del kirchnerismo en este tema. Está hablando quien preside el bloque de diputados, pero es hijo del hombre que echó al Fondo Monetario Internacional y que ahora tendría que aprobar abiertamente y con ganas que ese Fondo Monetario Internacional vuelva, traído por un gobierno despreciable en lo económico por su condición neoliberal, al que ahora viene a acomodar los tantos este gobierno pagando lo que el Fondo Monetario Internacional decide. Se ve que no gravita en el ánimo de Máximo Kirchner algunos de los aspectos señalados por el gobierno como aspectos exitosos. No tener que hacer reforma laboral, no tener que hacer la reforma previsional, aunque también andando el tiempo recién es que vamos a conocer si esto es real, porque cuando se promete déficit que se va achicando hasta llegar a déficit cero, el camino es el de un brutal crecimiento del país o el de efectivamente caer en el ajuste que se anuncia que el fondo no lo ha pedido, pero debe interpretar Máximo Kirchner que va de suyo. Es una fortísima repercusión, es la noticia política más fuerte de la jornada y nos deja como en el primer día, en el primer minuto de lo que está por venir. ¿Qué más está por venir en materia política en la República Argentina dentro del frente de todos? Porque esto que no se llama una ruptura y que insistimos ojalá no lo sea por la responsabilidad que tienen todos, Máximo Kirchner, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, con la ilusión que crearon. No es una ruptura, pero sí es una separación de criterios muy amplia. Mientras el gobierno cree que era lo único que se podía hacer, Máximo Kirchner no dice que sí, que eso era lo único que se podía hacer. Un defecto de la carta de Máximo Kirchner es no establecer claramente cuál es el escenario posible por el cual él se hubiera sentido plenamente satisfecho. Sería bueno poder entrevistarlo a Máximo Kirchner para, miren qué tema
lo que va a tener Gustavo Silvestre esta noche cuando esté aquí el presidente de la República. Esto se convierte en el detonante más importante. ¿Qué hubiera pasado con el escenario de default? Esto también quizás es un par de líneas que podría haber mencionado Máximo Kirchner, porque me parece, según la lectura, lo que recuerdo de la lectura, eso no figura. ¿Cuál era la salida? ¿Qué hubiera pasado con el único escenario posible fuera del acuerdo tan indeseable en el que tuvo que caer el gobierno? ¿Tuvo que caer? ¿Había otra posibilidad? ¿Era el default? ¿Cuál era la salida? ¿Cuál era la posibilidad de vivir con el default? Me hubiera gustado y me gustaría preguntárselo, y voy a intentar alguna nota mañana, si fuera posible, de radio o televisión con Máximo Kirchner para entender ese punto de vista. Para nada sorprendente. A Máximo Kirchner le duele lo que a todos los kirchneristas, y los kirchneristas son el elemento más fuerte constitutivo del Frente de Todos. El kirchnerismo fue el ganador real de la elección anterior, porque además tuvo los apoyos que eran indispensables, porque quizás por su cuenta no le hubiera alcanzado. Quienes están en el kirchnerismo son todas las personas que uno conoce y están profundamente doloridas con lo que sucedió el viernes. Más allá de las explicaciones que podamos dar, lo que queremos entender y seguir acompañando algo que de otra manera sería muy doloroso en los próximos tiempos para la República Argentina. Es el dato más fuerte. Abro el juego con Rosalía, sí. Darío y Lautaro. A ver, Víctor Hugo, permítame hacerle un comentario. En el kirchnerismo, lo que más molestaba es la reducción del gasto. No comparten para nada la idea de reducir el gasto un 2,5%. Por el contrario, la teoría, digamos, la línea económica dentro del kirchnerismo es en plena crisis de pandemia, con un 40% de argentinos pobres, había que incrementar el gasto, no reducirlo. Y en eso son enfáticos. No comparten para nada esta teoría del, digamos, del recorte, que es inferior a lo que pedía el FMI para Máximo Kirchner, y el interior debía haber sido mayor. La asistencia en un año donde no tenemos el impuesto a la riqueza. Vamos a tener que hacer una pausa y se viene una columna naturalmente recortada. Siempre estamos pensando en 45 minutos, una hora, porque nos gusta que en todo caso nos sobre material, nunca que nos falte, y eso es el trabajo maravilloso de Anabela Sánchez, de Julián Capazo, que ahora está de descanso, y de Federico Ferro. Vamos a volver con la columna y tenemos que trabajar tratando de soslayar. ¿Querías decir una frase? Una frase. Habla Máximo en nombre de muchos que vos dijiste, él representa. Sí, sí. Que no hablaron. Esto es así. De esto no cabe ningún tipo de dudas. El desencanto en ese sector es enorme, y me parece que Máximo Kirchner se hace cargo de ese dolor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y como él mismo lo dice, el tiempo dirá, no hay otra posibilidad que darle un poco de tiempo al tiempo y tomarnos un pequeño descanso de 2 minutos para ir hasta allí, a nuestro lugar de la columna. Ya volvemos. La deuda ilegítima. En principio quiero decirles que nos hemos quedado todos estupefactos. Aquí nos miramos con Pato del Vecchio, nuestro cámara de todas las tardes, y la carta de Máximo Kirchner tiene un efecto potentísimo en la actualidad política. Vamos a volver a los párrafos más importantes de una carta en la que uno rápidamente quisiera hacer lectura. Vamos a tener un poco de prudencia, pero esto podría significar la ruptura del Frente de Todos. Por lo menos hay que planteárselo, hay que preguntárselo, de qué manera siguen dentro del frente quienes ya definitivamente se han divorciado de aspectos tan pero tan importantes como el criterio soberano, o nada menos que el apoyo a lo que entiende el Frente de Todos es lo que ahora significa haber legitimado nada menos esta deuda ilegítima de Mauricio Macri. Sería un logro formidable para la derecha argentina, que esto, tras cartón de todo lo que ha significado la deuda en nuestras vidas y en nuestra economía, y encima con la pandemia, tengamos la ruptura de lo único que puede ser algo que pugne contra el establishment. Claro, me dirá un kirchnerista en este momento, me podría decir Máximo Kirchner, bueno, pero ¿dónde estamos peleando contra el establishment
si hacemos lo que quiere el establishment, lo que quiere el Fondo Monetario Internacional, lo que quiere Clarín, lo que quiere el PRO, lo que quieren los empresarios de la derecha, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cuál sería la única oposición que usted está diciendo que podría existir con nosotros si no la tenemos? Esto es lo que siente, evidentemente, Máximo Kirchner. La carta es durísima, el paso al costado como jefe del bloque de diputados es un dato, pero mucho más fuerte todo lo que va diciendo, toda la descripción a la que apela para estar profundamente en desacuerdo, pero más no se puede estar en desacuerdo, porque ni siquiera recorrió el camino que el silencio inicial de las primeras horas hacía pensar que estaban tragándose algo muy amargo. Bueno, como todos. En realidad, muchísimos estábamos haciendo ese esfuerzo y daba la sensación de que el mismo camino estaba recorriendo el kirchnerismo, particularmente Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner. Uno no tiene ninguna duda, por lo menos no me la permito, de que cada palabra de Máximo Kirchner no sea compartida por Cristina Fernández de Kirchner. Y podría decir más, no conozco un solo kirchnerista que estuviese plenamente de acuerdo. El camino que recorrían era el de, se ve que no hay más remedio, el hecho de lo que significa el default, el miedo, el terror, lo que podría pasar con los argentinos en situación de default, con el propio país, es un escenario que yo me puedo imaginar. Pero también son capaces de imaginárselo los líderes del kirchnerismo como Máximo Kirchner. Y si imaginado ese escenario de default, igual lo preferían, porque indudablemente el otro camino era el default, a lo que hizo el gobierno, es una ruptura muy, pero muy fuerte, que uno se pregunta si no estará saltando por los aires algo que construyó una formal esperanza de tener una verdadera oposición a esa derecha que se come el mundo y se devora también a la Argentina. Claro está que las lecturas fueron todas sobre la marcha. Cuando uno veía la alegría de los integrantes del PRO, cuando uno leía los editoriales de la mafia de Clarín, de La Nación, plenamente satisfechos, o cuando leía lo que ahora quiero mostrarles a ustedes, del Washington Post y el collage de informaciones a propósito del diario norteamericano, uno decía, esto es un dolor en el alma, ahí lo tiene. Esta es la repercusión en la Argentina de lo que dijo el Washington Post. Durísima crítica del Washington Post, dice Minuto 1, duro análisis del Washington Post, dice Infobae, La Nación. Para The Washington Post, la Argentina es un país adicto y el FMI su proveedor, no le gustó la palabra dealer. Dura crítica del Washington Post, Argentina es un país adicto a la deuda y FMI es su proveedor. Lapidario editorial del Washington Post, la Argentina es un adicto y el FMI es su proveedor. E incluso Clarín va más lejos, por supuesto tiene que ser siempre un carácter mafioso. Veamos qué pone en la tapa Clarín, que esto ocurrió después del acuerdo. Ahí está, tras el acuerdo, duro análisis, como si todo lo que hubiera sucedido con la deuda, para decir lo que dice el Washington Post, es que la Argentina es adicta a la deuda, por esto que firmó ahora. En realidad lo que está haciendo es queriendo ver cómo la paga, queriendo ver cómo se las arregla. El Washington Post comete un horror informativo. Es decir, la Argentina es adicta a la deuda cuando la gobiernan los neoliberales. Fue adicta a la deuda con la dictadura de 1976, fue adicto a la deuda en 1980 con Cavallo, fue adicto a la deuda con De la Rúa, mucho más todavía cuando Clarín le puso a Cavallo. Fue adicto a la deuda, sí. ¿Y quiénes pagaron esas deudas? El peronismo, en realidad, lo que podemos llamar en general el peronismo, ha sido el que paga, ha sido adicto a pagar. Quizás el reproche es el que está haciendo ahora Máximo Kirchner. ¿Por qué tenemos que pagar otra vez lo que estos criminales económicos le han hecho a la República Argentina? Mire, entiendo perfectamente el dolor de Máximo Kirchner. Lo entiendo porque es el mío propio mientras escuchaba lo que escuchaba el viernes. Después uno habla con mucha gente con la que trata de componer su idea porque está muy solo en su incapacidad de entender las cuestiones económicas y todo el mundo político. Vivimos haciendo actos de fe, construyendo nuestra opinión. Y tuvimos a mucha gente diciendo
que verdaderamente este era el único camino, que el default era un desastre muchísimo peor todavía. Y nos hicimos cargo de que no había reforma previsional, no había reforma laboral. Caramba, sacarle eso al Fondo Monetario Internacional no es poca cosa. No veo que haya una devaluación. Conseguir que no haya una devaluación frente a la posibilidad de que el dólar blue, el ilegal, se fuera para cualquier lado, parece cosa de no poca monta. Parece ciertamente interesante, pero está muy claro, cuando uno quiere saber qué pasa en su propia tienda, tiene que ver qué sucede en la tienda del enemigo. Para disfrutar de una victoria es mejor ir a la tienda del adversario, como en la obra de teatro Los Persas. Es decir, la alegría griega está mejor contada con la tristeza de los persas. Bueno, la tristeza de los sectores del gobierno que no querían este acuerdo está mejor contada con la alegría de los editorialistas de Clarín y de La Nación, de Mañeto, de los Aguirre y de todo el establishment. Ahí tenemos una explicación. El gobierno se va naturalmente a hacer fuerte en esta decisión que ha tomado, ya no hay marcha atrás. Políticamente nos preguntamos qué es lo que va a suceder. Miren ustedes los personajes que hablan. Le quiero presentar en manos de quienes hemos estado. Josecito Metáfora, el ministro de la Cunza. Mire lo que dice este señor. Necesitamos un choque relevante, innecesario habría sido, pero bueno, se evitó. Ahora hay nuevas balizas más adelante y bueno, hay que cumplirlas. Y lo que no está, y con esto termino, es el plan de vuelo para, o sea, el programa, las medidas que van a tomar. Me preocupa todo porque veo... No sé por qué me castigo con esto, porque podría saltearlo a la Cunza hoy, por lo menos porque no tengo ganas de sonreír, porque lo que está pasando es grave. En términos políticos es muy grave, me duele muchísimo. El mundo está quedándose cada vez con menos esperanzas. Mira, ahora tengo que... ya no hay tiempo, pero tenía lo de Portugal. También ahí Vox, con sus asociados del mundo, hace crecer la derecha en Portugal. Se vienen, crecen y crecen. Y son muy malos, son nazis, son feos, son violentos, son provocadores. Y se van a volver a quedar con el gobierno de los Estados Unidos y desde allí van a manejar el mundo. Entonces, cada cuota de esperanza que tenemos, usted vio cómo nos aferramos a lo de Boric, cómo estamos esperando a lo de Lula, cómo soñábamos con esto. Y bueno, se nos está destruyendo un sueño. Porque de verdad, yo no veo que cuando me vaya de aquí pueda tener ganas de volverme y plantarme otra vez frente a la cámara para decir, bueno, encontré un mecanismo en mí que me permite no recorrer el camino de incertidumbre y de pesadumbre que me deja esta situación política que se ha planteado en el día de hoy. Que tendríamos que haberla visto venir, como hubo silencio en los primeros momentos. Mire usted Duhovne, hay que bancarse cada tipo, hay que fumarse, como diría algún amigo del barrio, a cada individuo. Reapareció la cara de Duhovne para decir esto. Dejar de calificar este primer paso como positivo, porque nadie discute en el mundo que, digamos, hay que tener el fisco en orden y remover el financiamiento monetario del Banco Central. Y también la economía argentina está plagada de problemas, tenemos mucha pobreza, mucha inflación, cepos, y si le agregábamos un default íbamos a estar mucho peor. Claro, bandidos como estos, bandidito de cuarta, tomaba whisky, lo revolvía y de pronto cruzó la calle con Mañeto de la mano para ser el ministro de Economía de la Nación. Y ahí estaba diciendo lo mal que está el país ahora. Lo voy a recordar, tenemos un par de placas chiquititas, breves, de lo mucho que íbamos a decir de Duhovne. Pobreza dejó del 29, pasó al 40%, al 41%. Esto lo hicieron sin pandemia, estos bandidos, delincuentes económicos. Un poquito más de la placa, no se cansen tan rápido. La inflación del 27 al 50, el campeón de la antiinflación, salario mínimo de 580 a 241, el desempleo, lo tenían en menos de 6, lo llevaron a casi 11. Esto hizo este personaje. Hay otra placa sobre cómo dejaron el país
Bueno, 2016-2019, cerraron 19.000 empresas, fugaron divisas por 87.000 millones, la inflación acumulada casi 300%, nuevos pobres 3.400.000, sin pandemia. Y hay que escucharlo, a la Cunza diciendo que hay un plan de vuelo, que juegan a los flejes. Porque quiero decirle que al mismo tiempo el gobierno a lo que se aferra es a la idea de que va a crecer, evidentemente, mucho más. Sería lo que puede darle la razón frente a esta carta que acabamos de leer de Máximo Kirchner. Pero tendría que ser un crecimiento tremendo. Está produciéndose. Hay un crecimiento que queremos marcar. Lo íbamos a hacer para contraponerlo a estos penosos individuos que todavía tienen el tupé de hablar. Veamos estas placas también sobre cómo están las cosas ahora. En 2021 el intercambio comercial dejó un superávit de caja de 15.000 millones. Es decir, usted en su casa hace el balance de cómo le fue el año y quedó con un superávit extraordinario. La caja nuestra es la del país, 15.000 dólares. Sigamos, 15.000 millones de dólares. La inversión pública aumentó 275% en 2021, el nivel más alto en 5 años, es decir, incluyendo los años del macrismo. El turismo finaliza un enero con alta ocupación y se espera por un febrero récord. Es impresionante. Es algo que levanta mucho la esperanza. Los salarios crecieron casi 4% en noviembre. Le ganaron a la inflación por 5º mes consecutivo. No es poca cosa. Y el otro día le presentamos todo lo que fue, lo que es en la actualidad el crecimiento industrial. Por eso, aferrándonos a esto, como la esperanza es crecer, porque si no hay que achicar, hay que ajustar. Usted no tiene manera, con esto del déficit que están exigiendo, de llevarlo a cero. Usted no tiene manera de corregir los defectos si no achica o si no crece de una manera excepcional que le permita disimular que usted sigue gastando en gasto social, en todo lo que corresponda para que los más vulnerables y los sectores medios no padezcan al país. Es decir, hay un crecimiento, pero ¿se puede sostener? ¿Será esta la posibilidad de efectivamente ganarle a estos temores fundados y que ya son solamente los temores económicos? También una cuestión ideológica, un peso ideológico muy fuerte. No puede ser que siempre nos estén ganando los malos, que nos lleven por delante. Tenemos a Lozano, que está muy en desacuerdo con lo que se hizo. Una primera razón que no comparto, porque él dice, habría que, más o menos, entiendo, que esperar que la deuda fuera ilegal. El mundo nunca va a declarar una deuda ilegal. No lo hace con ninguna deuda internacional, pero muchísimo menos lo haría con una deuda con el Fondo Monetario Internacional, del que es parte hasta la Argentina. Pero escuchemos a Lozano, cuya disconformidad ahora es claramente compartida también, seguro por lo que sostiene Máximo Kirchner. Estamos de alguna manera validando, legitimando la deuda tomada por el macrismo. Es decir, hay todo un conjunto de cuestiones que la Argentina tendría que haber hecho cuestionando este acuerdo, cosa que por otro lado era el planteo que vino haciendo políticamente el Frente de Todos desde un comienzo, pero no se tomaron ni se accionó política y jurídicamente, ni se tomaron los instrumentos legales que correspondían para que esto tuviera efectos concretos. En realidad, a Claudio hay que decir, él quizás si lo piensa lo debe saber, los instrumentos legales de luchar contra la deuda localmente están funcionando, internacionalmente no hay manera. No se pudo con los buitres, los que no quisieron firmar, imagínense con el Fondo Monetario Internacional, del que es parte la propia Argentina. La pretensión de ilegalidad es un sueño absurdo. En algún momento y a la larga siempre hay que pagarlo. Si no se paga es default. ¿Cuál es el escenario del default? Le preguntamos hoy al ministro Culfas, que naturalmente está muy en línea con lo hecho por el gobierno. Es cierto que Argentina en anteriores ocasiones ha estado en default con acreedores privados, pero nunca había estado en default con el Fondo Monetario Internacional, y es importante destacar cuáles son las consecuencias que esto tiene. En primer lugar, Argentina hubiese perdido el financiamiento de otros organismos internacionales, es decir, que se hubiese
agravado aún más el problema de escasez de divisas que el país tiene y que estamos justamente buscando revertir. En segundo lugar, buena parte de lo que es el financiamiento comercial. Usted sabe, Argentina tiene muchísimos productos, insumos, maquinarias que compra del exterior y también obviamente productos que exporta. Bueno, todo el financiamiento que hoy existe en esos productos de comercio exterior desaparecería o se vería muy limitado, hubiese sido necesario pagar las importaciones prácticamente al contado, con lo cual también se hubiese afectado más el balance de dólares que el país tiene. Mi sueño, le decía la semana pasada, era Alberto Fernández, hablando en la ONU y denunciándolos a todos, al mundo entero. Alguien lo va a tener que hacer. En algún momento alguien tiene que enfrentar a ese mundo. La Argentina ha tenido, pero no se presentaba una ocasión tan propicia como esta. Es una vergüenza lo del mundo. Lo del Fondo Monetario Internacional, todos sabemos cómo fue. Pese a que todos lo sabemos, hay que agachar la cabeza y de alguna forma negociar con ellos, sacándole las ventajas evidentes que se derivan del acuerdo en cuanto a no reforma previsional, no reforma laboral, etcétera, metiéndose en los papeles, diciendo esto no, esto de ninguna manera lo vamos a aceptar, pero la generalidad. Lo importante para el Fondo Monetario Internacional es que negoció, que se mete acá, que ahora nos mete 120 tipos a dar vueltas por todos lados para ordenar ellos qué es lo que hay que hacer, una especie de cogobierno. Están metidos en la FIP, están cerca de economía, están en todos lados, cada 3 meses, es como estar todos los días. Vienen y pasan la mano sobre los billetes y le dicen, ¿lo querés? Bueno, ¿qué es lo que has hecho? ¿Cuál es la buena letra que has hecho de las cosas que vos prometiste? ¿Estás creciendo como pensabas crecer? No me gusta. Yo creo que usted tampoco, a nadie que vengan y nos pregunten eso. Y al mismo tiempo usted vio la descripción que hace Culfas del escenario del default. Nos han llevado a esta encerrona, este mundo vergonzante, en el cual todos sabemos qué hizo el fondo, por qué lo hizo el fondo, qué hizo Estados Unidos, por qué lo hizo Estados Unidos y sin embargo tenemos que sentarnos con ellos a negociar, a ver qué ventajita podemos tomar de la gran ventaja que ellos toman de otra vez, como un pulpo con un enorme tentáculo, atrapar al país y quedárselo. No tenían ni clientes cuando recurrió Macri a ellos, ni clientes tenían. La Argentina se convirtió inmediatamente en el 60 y pico % de la clientela, como si estuviese en varios países, no solo la Argentina. No tenía nada el Fondo Monetario Internacional, molestaba en cualquier lado, hizo un desastre en Grecia, que ojalá no se repita entre nosotros. Cada vez que ellos toman el mando, mandan a los pueblos a una inmensa desgracia, de la que solamente salen ganadores los ricos, los poderosos de la aldea y los poderosos del mundo global. En eso estamos. Vamos a volver a la carta de Máximo Kirchner, porque es el hecho más fuerte políticamente de la jornada, es lo que va a ocupar los títulos de todos los portales y diarios de la República Argentina. He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional llevada adelante exclusivamente por el Gabinete Económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado. Permaneceré dentro del bloque para facilitar la tarea del presidente y su entorno. Es mejor dar un paso al costado para que de esa manera él pueda elegir a alguien que crea en este programa del FMI, no solo en lo inmediato, sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023. Vamos a terminar nuestro trabajo, todo esto va a ser analizado ahora nada menos que en el retorno de Gustavo Silvestre por el presidente de la República. Minuto 1 es hoy imprescindible, porque a lo que dice Máximo Kirchner vendrá inevitable punto de vista del presidente de la República. Se queda sin el presidente del bloque de diputados. La pregunta que usted se formula es,
entonces los diputados del Frente para Todos van a votar en contra de esto. Yo no tengo en este momento una respuesta, porque si así fuera, se daría el contrasentido de que en caso de aprobarse en el Congreso sería aprobado por el PRO que trajo la deuda, es decir, el proyecto del gobierno sería aprobado por el PRO y negado por muchísimos de los diputados oficialistas del gobierno. Sería una situación verdaderamente extraña. ¿Dónde está Macri, el gestor de toda esta historia? Bueno, tuiteando Macri. Tuiteó hoy, leí y recomiendo mucho el libro La Gran Estafa de Camilo Caniachi. El trabajo trae un poco de luz ante tanta oscuridad, persecución y falsedad. ¿De qué libro habla? Historia secreta de cómo los Kirchner usaron la causa Correo para perseguir a Mauricio Macri y su familia. Vamos a presentarle al autor del libro y a Mauricio Macri, una kirchnerista de ley que ya en el 2003, 2002, denunciaba la estafa de Macri en el Correo. Ese tema vos fuiste una de las críticas mayores de Mauricio Macri con el tema de la relación entre grandes grupos económicos y poder Sí, político. Por supuesto, yo soy crítica por varias cosas. Primero porque Macri miente cuando dice que hace 8 años no trabaja en las empresas de su grupo. Porque siendo yo funcionaria, en octubre del 2001, a mí me vino a ver en nombre del Correo Argentino. Gerardo Morales, candidato a gobernador de Jujuy por el Frente por el Cambio, denunció irregularidades. ¿Elecciones cristalinas estas? Hay temor, siempre hay temor. Nosotros hemos hecho una presentación por una demanda que hicimos al Correo, en contra del Correo, por un reclamo de 600 millones de pesos que debe el Grupo Macri al Estado Nacional, así que tenemos intereses contrarios al Correo. Hemos pedido al Tribunal Electoral que tome los recaudos, ¿no? Bueno, hablar de la estafa de los Kirchner a Macri en términos del Correo, parece que el tema venía de antes, ¿no? Muy claramente. Pero el propio autor del libro tiene una historia referida a Macri. ¿Lo podemos ver al autor del libro? Vengo recibiendo información de que la AFI, principalmente Mascherani, venía ejerciendo espionaje ilegal sobre determinados periodistas. En enero publiqué que había una orden de interceptar a todos aquellos que mencionaran la palabra AFI, CIDE, Mascherani, bueno, demás. Pasó inadvertido. Los últimos días me advierten, siguen chupando los correos, siguen las mismas prácticas. Bueno, yo dije, necesito una prueba concreta, porque la vez pasada publiqué igual un documento y me dice, bueno, tengo la de Gustavo Silvestre y Mauro Federico. Bueno, analizo eso, me apuntan contra un auxiliar técnico que es el mismo que apuntan por haber infectado el celular de Nisman, que se llama Emiliano Deza. Y bueno, me encontré con esto que la verdad hubiese preferido nunca tener que haberlo escrito porque es una noticia desagradable. Y bueno, lo que ocurre es que con Mascherani se abrieron las puertas de la CIDE a lo peor. Es decir, Macri espiaba también al autor del libro que, bueno, no lo sabría en ese momento. Él piensa que lo favorece. Amigos, se viene un tramo excepcional de la programación de C5N. A la luz de la carta de Máximo Kirchner, vamos a tener la visita del presidente de la República, Alberto Fernández, en diálogo con Gustavo Silvestre, que justamente vuelve y a lo grande periodísticamente en esta jornada. Por mi parte, invitarlos para mañana a las 6 de la tarde. Muchas gracias.